Ok, retomamos entonces que aquí en esta gráfica que tenemos, ustedes van a señalar en la parte anterior y posterior del cuerpo humano o del paciente, ¿sí? Las lesiones, heridas, todo lo que encontremos, sondas, incisiones, etcétera. Igual en la cavidad oral, la lengua, características, todo lo tenemos que registrar. Y hasta aquí terminamos lo que es propiamente nuestra primera fase, que es valoración. La siguiente etapa del proceso enfermero es propiamente los diagnósticos. Y un diagnóstico de enfermería es un juicio clínico sobre las respuestas del individuo, familia o comunidad a un problema o proceso vital real o potencial. Nosotros hacemos una reflexión por medio de la lógica y la historia, verificamos todos los datos y planteamos resultados esperados, emitimos un juicio y elaboramos propiamente nuestro diagnóstico de enfermería. Los diagnósticos de enfermería se plantean en un formato llamado problema, etiología, signos y síntomas, llamado PES. Se estructuran con los datos objetivos y subjetivos, la historia clínica y el familiograma. Familiograma no lo vamos a ver hasta el tercer semestre, pero con esto sí vamos a trabajar. Entonces, detectan las necesidades alteradas y se elaboran de acuerdo al problema, etiología, signos y síntomas. Las fases para elaborar el proceso de diagnóstico de enfermería, primero es clasificar. ¿Qué vamos a clasificar? Todos los datos recolectados, los vamos a agrupar ya sea por aparatos y sistemas, por modelo teórico, todo. Vamos a revisar la historia de enfermería, la historia clínica del paciente, la anamnesis, la recogida de datos. Acuérdense la anamnesis, sus 4 datos principales, todo eso lo vamos a organizar. Después, en el paso 2, para un diagnóstico es analizar e interpretar los datos. Aquí tengo que reconocer qué patrones están alterados y comparar los patrones que tiene mi paciente con datos normales o estándar o esperados, ¿sí? Entonces, todo esto son los siguientes pasos y propiamente vamos con esto a aterrizar en un juicio, un diagnóstico de enfermería, que son 4, real, de riesgo, de promoción de la salud, de síndrome y problemas interdisciplinares, que son síndromes, ¿sí? Son varios conjuntos de signos y síntomas. Entonces, un diagnóstico de enfermería real se va a componer de datos objetivos y subjetivos que indican su presencia en el momento de la valoración. Entonces, tenemos un problema, un factor que lo está ocasionando y signos y síntomas que están diciendo que está el problema, ¿sí? Entonces, al componerse del formato PES, tenemos el problema, que es la categoría de etiqueta diagnóstica, relacionado con, que son los factores que contribuyen o son causantes del problema, y manifestado por, que son los signos y síntomas, que en el libro lo vamos a encontrar como características definitorias. Ejemplo, desequilibrio de la nutrición por exceso relacionado con consumo excesivo de hidratos de carbono, grasas y sedentarismo, manifestado por un sobrepeso del 23%. En cambio, una etiqueta de diagnóstico es de riesgo, es cuando puede desarrollarse en un futuro próximo y solamente lleva problema y etiología. Aquí no lleva signos y síntomas porque no ha ocurrido y queremos evitar que ocurra. Tenemos que prevenir que ocurra. Entonces, un diagnóstico de riesgo tiene el formato PE, que viene siendo problema, etiología, ¿sí? Ejemplo, riesgo de traumatismo relacionado con marcha inestable y pérdida de la agudeza visual. Riesgo siempre va a ser la palabra clave para que un diagnóstico lo identifiquemos como riesgo y que no tiene signos y síntomas. El tercer diagnóstico o tipo de diagnóstico se denomina promoción de la salud, antes era de la salud, ¿sí? Y esto es un juicio clínico con respecto a la motivación y deseo de mejorar. Es decir, que la persona va a expresar realmente que quiere mejorar su proceso de enfermedad. Y siempre lleva la etiqueta disposición para mejorar, disposición para recuperarse. Y también lleva manifestado por qué él va a expresar deseos de mejora. Y el cuarto y último diagnóstico, que es el de síndrome, que es un juicio clínico respecto a un conjunto de diagnósticos enfermeros, que son un conjunto de signos y síntomas. Por ejemplo, el síndrome de dolor crónico, ¿sí? Que es persistente, que se distingue de otro tipo y tiene diversas respuestas humanas, como por ejemplo el patrón de sueño alterado, ya que tiene dolor y no puede convivir, no puede dormir, no puede descansar. Esto sería un ejemplo. ¿Sí? Y así quedaría nuestro formato cuando ya elaboramos una etiqueta diagnóstica. Por ejemplo, este es uno